Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en el vídeo de hoy vamos a ver algo que os va a encantar. En esta ocasión vamos a hablar sobre melodías. Y sí, tengo ya algunos vídeos en el canal donde hablo sobre esto, que os dejaré pues aquí arriba para que los podáis ver, pero cuando termine el vídeo. Aunque en esta ocasión vamos a ver melodías diferentes a las que he enseñado en los otros vídeos. En este caso vamos a ver melodías que son más cortitas y son más repetitivas. Este tipo de melodías se caracteriza porque son más pegadizas y se van repitiendo a lo largo de toda la canción. Pero Tony, tío, que eso es muy fácil, ¿para qué vas a enseñar eso? Pues no, amigo, no es tan fácil. De hecho, son las melodías más complicadas porque tienes que intentar hacer... Porque tienes que intentar hacer notas... Joder. Una hora después. De hecho, son las melodías más complicadas porque tienes que intentar hacer con pocas notas algo que sea muy repetitivo, como he dicho antes, pero también a la vez que no se canse al oído y que sobre todo sea bastante pegadizo. Pero gente, para eso estoy aquí, para enseñaros cómo hacer este tipo de melodías con este truco, con este santo grial, con esta maravilla, con este truco todopoderoso. ¡Ey! ¡Qué susto! ¿Qué haces aquí? Pero vamos a ver, tío, dile la verdad, ¿qué no es que lo estás engañando? Vale. Venga, dile la verdad, anda. Joder, ¿cómo está el patio? Bueno, pues como decía aquí mi colega, realmente no existe ningún truco ni nada por el estilo, ¿no? Solamente que os voy a explicar algunos detalles y daros algunas pautas para que podáis conseguir hacer este tipo de melodías pues mucho más sencillo que de costumbre. Así, entre tú y yo, por mucho que te pueda decir, no vas a conseguir melodías súper increíbles, porque si fuera tan fácil, yo no estaría aquí. Pero seguramente con lo que te voy a explicar en este vídeo te va a resultar más fácil poder llegar a ese tipo de melodías más pegadizas y a su vez conseguir esos hooks en tus canciones. Para que no lo sepa, el hook es como el gancho de la canción, ¿vale? Como la parte que predomina del tema. Y dicho esto, vamos con el vídeo. No sin antes recordaros cómo me iba a ir yo sin deciros que me sigáis en Twitch, porque lo que se viene allí va a ser increíble. Estamos haciendo un torneo sobre beats y además estamos regalando muchas cositas en directo. Ahora sí que sí, vamos a darle entrada al vídeo. Ok, pues vamos a comenzar con estos tipsitos que os voy a dar. Lo primero de todo, que siempre digo en muchísimos vídeos míos, pero en este en especial, es que el tipo de sonido es también fundamental, ¿no? Para este tipo de melodías. Porque, por ejemplo, mirad, yo aquí he escogido dos sonidos. He escogido este de Serum, por ejemplo, al azar. Y luego también he escogido este del Direct Wave. Simplemente he escogido una flauta, como veis aquí, de una librería de Kashmir. Y le he puesto pues una serie de procesos para ver aquí cómo quedaría. Eso sería lo primero y más importante. Pero para comprobar esto necesitamos la melodía. Pues bien, para ello es también súper importante, y es algo que me he dado cuenta desde hace bastante tiempo, y es que este tipo de melodías se forman con muy poquitas notas. O sea, la clave de todo esto es que las notas sean muy pocas. Es decir, nunca vas a ver melodías pegadizas y pequeñas que tengan a lo mejor 5, 6 o 7 notas diferentes. Entonces yo, por ejemplo, voy a usar la escala de La menor, que son todas las notas blancas, para hacer mi melodía con pocas notas. Por ejemplo, vamos a escoger el acorde de La menor. El primer acorde sería La, Do, Mi. Entonces yo tengo aquí mis notas de La, Do y Mi. Por ejemplo, voy a formar una melodía que empiece así y voy a jugar con estas notas. Con el Mi, luego tenemos el Do también. A ver cómo quedaría. Y luego vamos a completar esta melodía repitiendo estas notas y añadiendo algunas más. Por ejemplo, vamos a probar cómo quedaría con un Re. Y luego volvemos otra vez al Mi, colocamos el La y bajamos al Mi. Bueno, como he dicho antes, no podemos hacer una melodía súper increíble simplemente colocando notas, ¿no? Más o menos tenemos un poco una base. Vamos a intentar hacer algo diferente. En esta ocasión vamos a poner, en vez de que sea así, que empiece en Mi. Vamos a subirlo a La, al Do, y luego vamos a seguir jugando con este tipo de notas. Vamos a probar. Bueno,
se va acercando, lógicamente no va a ser una melodía que sea un hit, pero al menos son las bases para intentar que una melodía pues se convierta en un éxito, ¿no? Lo que he dicho en la intro, obtener un hook. Luego, otro de los puntos también que para mí es no fundamental, pero la verdad es que según he analizado varias melodías, que ahora más adelante os enseñaré ejemplos y los analizaremos, me he dado cuenta de que lo utilizan mucho, y es utilizar la escala menor armónica. Si no sabéis lo que es o cómo utilizarla, aquí arriba os dejo un vídeo que hice hace poquito explicando a fondo esta escala para que podáis implementarla con estas melodías. En esta ocasión, la escala menor armónica lo que hace es que cambiamos el séptimo grado, es decir, la séptima nota, la subimos un semitono. Por lo tanto, en vez de utilizar un sol en la escala de la menor, vamos a utilizar un sol sostenido. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a aplicar esto que estamos hablando. Vamos a empezar nuestra melodía otra vez en la, pero vamos a ir jugando con el sol sostenido también. Vamos a ver. Bueno, no me termina de convencer, pero más o menos me pidiendo un poco el estilo este más árabe, ¿no? Por así decirlo. Y por ejemplo, probando cositas, pues puede salir algo como esto. Ahora, como he dicho antes, vamos a comprobar el tipo de sonido y vamos a ver cómo, por ejemplo, si yo esta melodía la pusiera en un sonido que no está guay, sonaría de esta manera. Voy a subirlo una octava. O cambiando de sonido vais a comprobar que tampoco sonaría bien. Pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, a esto de aquí le quito los efectos que le he puesto, pues quedaría de la siguiente manera. Pero añadiendo un poco de distorsión, un poquito más de drive que le he puesto aquí, añadiendo este plugin de aquí, un poco de sidechain y un poco de reverb, pues ya tenemos un poco esa sensación que nos puede dar, que esto junto a unos drums pues va a quedar de lujo. Por ejemplo, esto de aquí, vamos a ver cómo quedaría. No es un hit, pero bueno, más o menos puede ir acercándose a un tipo de melodía que hace de hook y que se va repitiendo en este tipo de temas. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos claros que he encontrado de otras canciones y vais a ver la diferencia de cómo suena y cómo sería distinto con otro sonido, y también las notas que lo componen. Aquí he añadido esta melodía a ver si os suena de algo. A ver quién la adivina. Va, os dejo unos segunditos para que me dejéis en los comentarios de quién es esta melodía. Va, quien lo sepa, que me lo deje en los comentarios antes de que lo diga. Pues sí, si alguno lo habéis adivinado, es de una canción de Selena, y seguro que si os pongo esto, pues os va a resultar más sencillo. Efectivamente, y como veis las notas que tiene aquí son las siguientes. Tenemos la nota Do, que sería una nota, Do sostenido sería 2, esta sería 3, esta sería 4, y como veis utiliza el Sol sostenido, que sería la quinta nota. Como he dicho, cumple la norma de tener 4 notas y utiliza una quinta que le hace un poco como de paso, por así decirlo. Vamos a ver otro ejemplo más. Ahora os voy a poner esta melodía a ver si sabéis cuál es. Va, quien sepa de quién es esta canción, que me lo deje en los comentarios. ¿Va? ¿Ya? ¿Lo sabéis ya? Va, ponedmelo.
Venga, os lo voy a enseñar. Seguro que la habéis escuchado 20.000 veces y es esta de aquí. Efectivamente, y como habéis podido comprobar, tiene las siguientes notas. Tiene un do sostenido, un re sostenido, que es la única vez que utiliza esta nota, un mi, que sería la tercera nota, un fa sostenido, que sería la cuarta nota, y un sol sostenido, que sería la quinta nota. En este caso, este re serían 4 notas y como veis solamente el re sostenido lo utiliza una vez para dar paso del mi al do sostenido y también el sol sostenido lo utiliza una única vez. Por lo demás son 4 notas que se van repitiendo. Tenemos esta melodía que le he sacado de Splice. Vamos a escucharla. Como veis, también es una melodía que puede estar bastante guay y tiene pinta de tener pocas notas. Vamos a comprobarlo. Tranquilos, que yo ya he hecho el trabajo sucio por vosotros. Y aquí tenéis las notas del audio que hemos escuchado antes. Y como podéis comprobar, las notas que se han utilizado son re sostenido 1, el sol sostenido 2, el la sostenido 3 y el si 4. Todas o prácticamente todas cumplen la regla de tener 4 notas o algunas tienen 5 que la usan como nota de paso o nota que se utiliza pues para cambiar un poco la dinámica de la melodía. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo creo que esto es una información que os puede resultar bastante útil y si os ha gustado el vídeo dadle un like para que lo sepa y déjame en los comentarios qué te ha parecido y si quieres que haga más vídeos sobre esto. Y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario abajo diciendo que te gustan los elefantes lilas, así sabré, sí, sé que suena gilipollez, pero así sabré que has llegado hasta el final del vídeo y que te interesa este tema. Así que ya sabes, vivan los elefantes lilas y nos vemos en el próximo vídeo.